El detalle que cambió todo, y nadie explicó, todo parecía normal. Un nuevo ciclo en el boxeo, declaraciones que iban y venían, decisiones que parecían seguir el mismo patrón de siempre. Pero de repente, algo empezó a no encajar. No fue una pelea, no fue un resultado, fue algo mucho más sutil, algo que estaba ahí desde hace tiempo, pero que casi nadie supo ver. Antes de continuar, suscríbete al canal y dime en los comentarios desde qué país estás viendo esto. Voy a estar leyendo cada comentario, porque lo que está pasando ahora mismo no es una simple noticia. Es un cambio que puede redefinir el boxeo tal como lo conocemos. Porque esto no empezó hoy, esto empezó hace meses, incluso años, con pequeños movimientos que parecían aislados. Comentarios que pasaban desapercibidos, decisiones que en su momento nadie cuestionó. Pero cuando los unes, forman un patrón. Y ese patrón apunta a algo mucho más grande. Todo se activa cuando una figura influyente sale públicamente a defender a Canelo Álvarez. A simple vista parece lo de siempre: apoyo, respaldo, narrativa controlada. Pero el problema no es lo que dijo. Es el momento en que lo dijo, porque en el boxeo el timing lo es todo, y cuando alguien habla en el momento exacto, no está reaccionando, está respondiendo a algo que ya está pasando detrás de escena. Y es ahí donde el tablero empieza a moverse, porque mientras esa narrativa se sostenía públicamente, en paralelo comenzaban a aparecer movimientos que rompían la lógica tradicional del deporte. Grandes nombres explorando nuevas estructuras, campeones vinculándose a plataformas que no responden a las reglas de siempre, y organismos históricos quedándose en silencio. Un silencio que dice mucho más de lo que parece. Durante décadas, el boxeo funcionó bajo un sistema claro: organismos que validaban títulos, promotores que controlaban las oportunidades, y una estructura que definía quién estaba dentro y quién no. Pero ahora esa estructura está siendo cuestionada, no de forma directa, no de manera evidente, pero sí de forma estratégica. Porque cuando nuevos actores entran al juego con poder económico, visión distinta y sin necesidad de seguir las reglas tradicionales, el equilibrio se rompe, y cuando el equilibrio se rompe, alguien pierde el control. La pregunta es, ¿quién? Mientras tanto, campeones activos comienzan a tomar decisiones que antes eran impensables. Contratos que desafían el sistema. Movimientos que obligan a los organismos a reaccionar o quedarse atrás. Y en ese punto exacto, el boxeo entra en una zona gris. Una zona donde ya no está claro quién manda. Y en medio de todo esto, aparece el nombre que siempre está en el centro de todo: Canelo Álvarez. No por casualidad, no por coincidencia, sino porque todo lo que pasa en el boxeo termina afectando su legado. Y aquí es donde el famoso detalle invisible empieza a tomar forma. Porque mientras muchos analizaban peleas, resultados y rankings, Canelo estaba viendo otra cosa. Estaba viendo el cambio estructural, estaba entendiendo que el poder ya no estaba solo en el ring, sino en quien controla la narrativa, las oportunidades y las alianzas. Y eso cambia completamente el juego. Porque cuando entiendes eso, ya no reaccionas igual. Ya no tomas decisiones impulsivas, ya no persigues cada pelea, empiezas a jugar otro juego, un juego donde el timing es todo, donde el silencio también comunica y donde cada movimiento tiene un propósito. Entonces empiezan a surgir preguntas incómodas. ¿Por qué ciertas peleas nunca se concretaron? ¿Por qué algunas oportunidades desaparecieron en el momento exacto? ¿Por qué ciertas decisiones que parecían obvias nunca se tomaron? Y más importante aún, ¿por qué nadie cuestionó eso en su momento?
porque ese es el verdadero punto de quiebre. No es lo que pasó, es lo que no se dijo. Es el vacío entre los hechos, ese espacio donde se construyen las verdaderas historias. Y es ahí donde entra la gran revelación. El detalle invisible no era una técnica, no era una estrategia dentro del ring, era algo mucho más poderoso. Era la comprensión de que el sistema estaba cambiando, que los organismos tradicionales ya no tenían el mismo control, que nuevas estructuras iban a entrar y cambiar las reglas, y que él, como figura central del boxeo, iba a estar en el medio de todo eso. No como víctima, no como espectador, sino como eje, como pieza clave, como el punto donde todo converge. Por eso, muchas de sus decisiones, que en su momento parecían extrañas o incluso equivocadas, hoy empiezan a tener sentido, porque no respondían al presente, respondían al futuro, a un escenario donde el boxeo ya no iba a ser el mismo, donde el control iba a fragmentarse, donde el poder ya no iba a estar concentrado en un solo lugar, y donde el legado ya no se mediría solo por victorias, sino por posicionamiento, por influencia, por capacidad de adaptarse. Y eso es lo que estamos viendo ahora. No una polémica, no una coincidencia, sino la materialización de ese cambio. Un cambio donde campeones, promotores y organismos están siendo obligados a redefinir su lugar, donde las reglas se están reescribiendo en tiempo real y donde el público recién está empezando a darse cuenta, porque cuando miras todo esto en conjunto, ya no parece casual, parece diseñado, no necesariamente por una sola persona, pero sí por una dinámica que empuja al deporte hacia otro nivel, un nivel donde el boxeo deja de ser solo deporte y se convierte en una estructura de poder. Y ahí es donde todo se redefine, porque en ese nuevo escenario, el verdadero protagonista no es quien gana la pelea, es quien entiende el juego. Y si algo empieza a quedar claro, es que Canelo lo entendió antes que muchos. Ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que esto es simplemente una serie de coincidencias? ¿O estamos viendo un cambio real en el poder dentro del boxeo? Déjalo en los comentarios. Y si quieres seguir entendiendo lo que realmente pasa detrás de cada decisión, suscríbete al canal, porque aquí no vemos solo lo evidente, leemos lo que otros no están viendo.